Así que quiero invitarle a que abra su Biblia. Vamos a comenzar esta serie en un capítulo bien interesante del Evangelio desde la perspectiva de Lucas. Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Lucas capítulo 18, versos 1 al 8. Quiero invitarle a que pueda ponerse en pie para leer la palabra de Dios. Dice así su palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero invitarle a que postre su rostro y juntos oremos a nuestro Dios. Padre bendito, santo, soberano, Dios todopoderoso eres tú. Dios mío, esta mañana queremos acudir nuevamente a ti, a tu soberana voluntad, a tu gracia y favor dispuesto para con tu pueblo, rogando que tú nos enseñes, nos instruyas a través de tu palabra, que podamos ser, Dios mío, confrontados a lo que tú nos quieres mostrar aquí. Que no seamos distintos luego de que hayamos escuchado tu palabra, de que tengamos un anhelo ferviente de orar, de buscar tu rostro, de que podamos entender que realmente este es el mejor momento para buscarte en oración. Padre, necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo para ello. Padre, háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Utiliza mi vida como predicador, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mi ignorancia en muchas áreas. Te ruego que tu Espíritu Santo sea clavando tu palabra en nuestros corazones, en los de cada uno de los corazones de los que estamos presentes, y de esa forma podamos comprenderla de una manera sencilla y clara. Padre, gracias te doy por tu inmenso amor y permitirnos nuevamente abrir tu palabra y ver tu voluntad para con nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Durante estos días se ha visto cómo se ha levantado dentro del ambiente cristiano una vieja discusión. Y esta discusión tiene que ver sobre el tiempo del fin. Todo esto, evidentemente, surge a partir del acontecer mundial que podemos contemplar en las noticias, que todos los medios y las redes sociales están invadidos. Lo que vemos en el mundo obviamente nos lleva a reflexionar sobre ciertos elementos. Vemos incendios tremendos en Australia, terremotos en distintas partes del mundo, volcanes que están haciendo erupción de manera dramática. También el resurgir de un conflicto entre Estados Unidos y también Irán. Y aparte de toda la insurrección que hemos visto en nuestro país y también en Latinoamérica. Y todas estas cosas, más bien la suma de estas cosas, sí o sí nos llevan a hacernos la pregunta si estamos en el último tiempo. Y la verdad es que muchos maestros sensacionalistas se aprovechan de estas situaciones para volver a poner en la palestra sus predicciones y análisis pseudoproféticos
de las cosas que estamos viendo el día de hoy. Ahora, la pregunta que nosotros podemos válidamente hacernos es, ¿son todas estas señales del fin de los tiempos? ¿Se está acercando, a raíz de todo lo que estamos viendo, el Señor Jesucristo en su segunda venida? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué debemos esperar como iglesia? Y evidentemente todas estas preguntas surgen de forma natural en virtud de todo lo que estamos viendo. Ahora, ciertamente estamos en los últimos días, pero esto no es novedad para nosotros y para toda persona que escudriña la Biblia, que lee la Biblia, debería sí o sí llegar a esa conclusión. Este no necesariamente es el último tiempo. Desde que el Señor Jesucristo vino al mundo es que estamos en los últimos días. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice esto: en estos postreros días, y esa expresión, postreros días, está haciendo alusión a los últimos días. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos cómo el escritor de Hebreos, aproximadamente en los años 60 después de Cristo, muestra cómo es que él consideraba que estaba en los últimos días. Vemos también aquel evento que sucede en la fiesta de Pentecostés, descrita en Hechos capítulo 2, donde luego de que esos 120 estaban reunidos orando, irrumpe el Espíritu Santo y genera un evento irreproducible en este tiempo. Y vemos cómo es que toda la persona que se encontraba en ese lugar comenzó a hablar en las lenguas de las personas que estaban ahí, y eso generó un gran revuelo dentro de todos aquellos que estaban convocados en ese sector. Ahora, cuando las personas que vieron esto, vieron que estos estaban obrando de esa forma, dijeron, obviamente estos están borrachos. Entonces, en ese momento, cuando ellos postulan ese enunciado, el apóstol Pedro irrumpe y enuncia lo que yo voy a leerle ahora en Hechos capítulo 2, versículos 15 al 17. Note bien lo que dice el apóstol Pedro. Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Fíjese que el apóstol Pedro está diciendo que esa promesa, esa profecía del libro de Joel, en la cual se hablaba de los últimos días, estaba haciendo alusión al tiempo de Pentecostés. Por tanto, desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo, nos encontramos precisamente en los últimos días. La venida de Jesús rompe y quiebra la historia en el tiempo y los últimos tiempos. Desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo, nos encontramos en los últimos tiempos. William Hendrickson, un teólogo, dijo esto: desde la encarnación de Cristo, la iglesia ha estado viviendo en los últimos días. Eso es una realidad. Aunque claramente hoy por hoy nosotros nos encontramos con 2000 años más cerca de la venida del Señor Jesucristo. O sea, en función y en virtud a el tiempo en el cual se encontraba Pedro y también el escritor de Hebreos, hoy nos encontramos mucho más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, usted puede preguntarse, ¿por qué razón estoy hablando de la segunda venida? Siendo que la temática del texto que acabamos de leer tiene que ver con la oración. Y la verdad es que tiene todo que ver con respecto a la oración. Porque la verdad es que el llamado que está haciendo el Señor Jesús a orar es lo que él mismo espera que sus discípulos hagan al estar viendo que están en los últimos días. Y eso nosotros lo podemos ver porque el capítulo 18, versículo 1 que acabamos de leer, no nace de la nada, sino que viene de un contexto. La enseñanza de Jesús con respecto a la parábola del juez injusto y de la viuda viene de una narrativa que él venía llevando antes. Por eso tiene directa conexión con lo que viene atrás. Y le quiero invitar a que busque en el capítulo anterior, en Lucas 17, vamos a leer rápidamente lo que aparece en los versos 20 al 37 para que podamos comprender el contexto en el cual surge
esta enseñanza de la parábola de el juez injusto y la viuda descrita en Lucas 18. Acompáñame en la lectura, versículo 20 al 37 de Lucas 17. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni le sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Precisamente después de este discurso escatológico de lo que va a ocurrir previo a la segunda venida, viene la enseñanza de la parábola del juez injusto y la viuda. Ahora, ¿cómo conectamos estas dos cosas? Precisamente en Lucas 18, versículo 8, se nos muestra cómo es que precisamente esta enseñanza y exhortación a la oración tiene que ver directamente con la segunda venida del Señor Jesucristo. Versículo 8, acompáñeme, fíjese, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se da cuenta que está hablando de la misma temática que habló al final del capítulo 17, la venida del Hijo del Hombre. Entonces la enseñanza o la exhortación a la oración que el Señor Jesús está haciendo a sus discípulos tiene directa relación a sus discípulos que van a estar justamente en el tiempo de la segunda venida. Por tanto, es muy atingente para nosotros el día de hoy. Hermanos, esta parábola es una exhortación precisamente a que nos preocupemos de que la venida del Señor se aproxima y que nosotros somos la generación que quizá muy probablemente lo veremos. Ahora, la Biblia no nos manda a nosotros, queridos, a preocuparnos cuál será la identidad del anticristo. Cuando éste aparezca, créanme que vamos a saber porque vamos a estar arrancando. Así que no es necesario que usted se preocupe de quién es el anticristo. Pero la Biblia tampoco te manda a ti ni a mí a indagar quiénes son los promotores de la implantación de chip en la frente o en la mano. La Biblia nos manda a nosotros, los cristianos, sus hijos, su pueblo, a predicarles a todos aquellos que con sus manos obran no de acuerdo a la piedad y que en su mente está la mente del mundo y no la mente de Cristo. Esas son las preocupaciones que tenemos. Tristemente, es muy fácil encontrarnos en este tiempo y desviarnos nuestra atención a aquellas cosas que realmente no nos interesan tanto. Su iglesia, su pueblo va a saber cuando estas cosas ocurran. El Señor Jesucristo vendrá como un ladrón en la noche, pero para aquellos que no le están esperando. Pero para nosotros, que somos su pueblo, sabremos las cosas y podemos ver lo que está ocurriendo y también poder sacar nuestras propias conclusiones. Por lo tanto, nosotros no debemos preocuparnos de aquello. Lo que sí debe ser objeto de nuestra preocupación es lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Y es la importancia de la oración. Cuando la iglesia ve
que el Señor Jesucristo se aproxima en su segunda venida, lo que más debe hacer la iglesia de Cristo es orar, 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 orar y orar. Esa es la razón por la cual el Señor Jesús ejemplifica esa enseñanza por medio de esta parábola. Hermanos, por esa razón es que el título de este sermón es la oración como evidencia de la fe. Porque de esa manera concluye el Señor Jesús esta enseñanza. Y cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará un pueblo que está orando, anhelando fervientemente, su venida? Por eso, la oración es una muestra de nuestra fe y nuestra esperanza también. Tristemente, eso no es una realidad que se ve en nuestra iglesia. Por esa razón, la idea central de este sermón es esta, hermanos. Entre más cercana percibimos la segunda venida del Señor, mayor debe ser la intensidad y frecuencia de nuestra oración. Esa es la idea que estamos viendo acá y que el Señor Jesús está exhortando. Lo vuelvo a repetir, entre más cercana percibimos la venida del Señor, mayor debe ser la intensidad y frecuencia de nuestra oración. Creo que si algo se ha descuidado en la iglesia actual es el énfasis en la oración, el énfasis correcto en la oración. Gracias a Dios tenemos un movimiento actual que está llevando a muchas iglesias a salir de la ignorancia y a volverse a las Escrituras. Y evidentemente eso debe producirnos gozo. Pero vemos que muchas iglesias tristemente se están volviendo a la palabra de Dios, pero en vez de volverse a todo el consejo de Dios, se vuelven al intelectualismo y dejan de lado la importancia de la vida de oración. Por acercarse a la palabra de Dios, descuidan la oración. Hace unos días estuve en un lugar, en una conferencia de pastores, que era para pastores, y uno de los expositores decía: la verdad es que yo me preocupo más de estudiar la Biblia que de orar. Eso me trajo preocupación. Porque no podemos hacer una cosa sin la otra. ¿Cómo vamos a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, dejando de lado a aquel que ilumina y nos muestra y nos enseña lo que la palabra de Dios dice? El Señor Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a enviar al Espíritu Santo y Él les dará a conocer todas las cosas. ¿Y cómo vamos a oír la voz del Espíritu Santo si no estamos conectados con Dios? Por eso es que este movimiento es positivo, pero tristemente cuando no se toma bien, nos lleva a un énfasis exacerbado en la letra, en lo que está escrito, en el intelectualismo, y tristemente nos aleja más y más. Hoy tenemos conferencias, si usted puede ver en YouTube, conferencias sobre la suficiencia de las Escrituras, la infalibilidad de la Escritura, las 5 solas de la Reforma, pero yo nunca en ningún momento he oído o he visto o me han invitado a una conferencia sobre la oración. Porque, seamos honestos, no es algo que nos llame mucho la atención. Sin embargo, la oración es parte fundamental de nuestra fe, queridos. Sin oración, la verdad es que perdemos la guianza y la sensibilidad a las ordenanzas que Dios nos quiere mostrar por medio de su palabra. Somos iglesias que saben mucho de Dios, pero que poco se relacionan con Él. Sabemos mucho de Dios, pero Dios termina siendo un agente lejano con el cual nunca nos conectamos verdaderamente. Somos iglesias espectadoras en vez de ser iglesias experimentadoras. Vemos lo que Dios ha hecho, compramos libros de historia de la iglesia para ver qué es lo que fue en el pasado, qué es lo que Dios hizo por medio de los puritanos, cómo Dios obró los grandes avivamientos ahí en el tiempo de John Wesley, de George Whitefield, pero realmente somos espectadores de algo que Dios podría hacer el día de hoy con nosotros, pero que no estamos dispuestos nosotros a pagar el mismo precio que nuestros hermanos pagaron buscando al Señor en oración. Por eso es que se cumple lo que el Señor Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso es lo que vemos, una iglesia en general apagada,
una iglesia adormecida, una iglesia que hoy por hoy ni siquiera está alzando la voz para predicar el Evangelio. Supe que una de las misiones pentecostales que más predica el Evangelio, producto de la revuelta social que se ha suscitado, han ordenado a todas las iglesias de la corporación que no salgan a predicar para no tener problemas. Cuando este es el momento precisamente para hablar más de Cristo. Hay una incertidumbre en el corazón de las personas, no saben qué viene, están perdiendo la esperanza. Es un buen momento para hablar de Cristo y la esperanza eterna que encontramos en Él. No en un sistema, no en un gobernante, no en un partido político, sino en el Rey de Gloria que vencerá y que reinará por los siglos de los siglos. Este es un buen momento para hablar de Cristo. Pero una iglesia que no ora, una iglesia que no está dirigida por Dios a través de su palabra, evidentemente no va a poder hacer esto. Por eso, hermanos míos, es que debemos volver al énfasis que el Señor Jesús está dando en esta oportunidad, en esta enseñanza. La viuda nos muestra cómo con una impertinencia muy particular logra algo que nadie podría haber esperado. Y es lo que vamos a estar explicando en un momento más. Pero quiero citar antes de entrar a aquello unas palabras que Charles Spurgeon dijo. Él dijo esto: los hijos de Jacob no pueden vivir sin oración. Son luchadores como Jacob. Son hombres en los que el Espíritu Santo obra de tal manera que ya no pueden vivir sin oración, como yo no puedo vivir sin respirar. La vida de un creyente es una vida que busca a Dios en oración. La oración no es algo que sea agradable para nuestra carne. ¿Quién de ustedes puede orar más de 15 minutos sin desconcentrarse? La verdad es que, salvo algunas excepciones, creo que es muy escaso encontrarnos con esa realidad. Porque evidentemente la oración nos cuesta orar, porque nuestra carne le carga orar. Hermanos, es necesario que veamos que entre más se acerca la venida del Señor Jesucristo, nosotros más y más debemos estar velando en oración. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga su Señor, lo encuentre haciendo lo que se le encomendó. Y una de esas encomiendas fue precisamente la oración. Hermanos, la oración mide nuestra fe. Si existiera un instrumento que midiera la fe, yo le llamaría el fémetro. Porque la oración produce que ese fémetro aumente y crezca. La oración demuestra nuestra dependencia de Dios. Y eso es algo que cada uno de nosotros sabe, queridos. Todos sabemos que cuando oramos lo que estamos haciendo es entregarnos a Dios y su voluntad. Pero no lo hacemos. Vivimos vidas que única y exclusivamente demuestran orgullo, que no necesitan de Dios, que no necesitan ser guiados por Dios. Y esa es la generación en la cual nos encontramos. Estamos muy ocupados en nuestros trabajos, en nuestras responsabilidades, y estamos muy entretenidos con muchas cosas que apartan nuestra atención de lo que verdaderamente debemos hacer. Hermanos, seamos honestos, seamos sinceros. ¿Cuántas horas pasamos con nuestros teléfonos? ¿Cuántas horas pasamos con nuestros smartphones? ¿Y cuántas horas pasamos en oración? Es un abismo infinito de la relación entre una cosa y la otra. Es una realidad, debería darnos vergüenza. Y nos llamamos cristianos. Cristianos que no quieren oír, que no quieren acercarse, que no quieren acudir, que no quieren confiar en el Dios que supuestamente creen. Debería darnos vergüenza, hermano. Edward Bounds dijo esto: los tiempos exigen personas sedientas de la gloria de Dios, con deseos amplios y carentes de egoísmo, sedientos de Dios,
que lo busquen tarde y mañana y que no descansen hasta que toda la tierra esté llena de su gloria. Tristemente, esta frase es una utopía para la iglesia de hoy. Es una utopía para ti y para mí. Porque la oración no es una prioridad. Hermanos, la oración es necesaria. Nuestra oración debe ser permanente. Nuestra oración debe ser insistente. Y eso es lo que nos muestra el Señor Jesús por medio de esta parábola. Acompáñeme al versículo número 1. Habiendo tenido toda esta introducción, es que vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús está mostrándonos aquí. Dice el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora la Reina Valera menciona la oración como una necesidad. Dice la necesidad de orar siempre. Pero la palabra griega, más allá de hablar de una necesidad, habla de una obligación. Sin duda, orar es una necesidad. Pero más que una necesidad, para un hijo de Dios es una obligación. Es un imperativo, es un mandato, no es una sugerencia. Orar es un deber que el creyente debe ejercer siempre. Y con esto no significa que no trabaje y pase orando. Con esto estamos hablando que la actitud de un corazón de un creyente debe ser de continuo en oración. Cuando hablamos de el actuar que tuvo Nehemías cuando fue llevado por Dios a restablecer y reedificar las murallas de Jerusalén, vimos cómo mientras él se encontraba sirviéndole la copa al rey Artajerjes, él oraba en ese momento. Eso es una vida de oración, no es necesario cerrar la puerta siempre y orar en ese momento. Es necesario claramente nuestra intimidad con Dios, pero a la vez la vida constante de oración es aquella que Dios nos ha ordenado. Lo vemos ahí en Primera de Tesalonicenses cuando el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Oren siempre, que su vida se mantenga siempre en oración. Y esa es la actitud que debemos tener. Pero estamos más preocupados de otras cosas. Antiguamente, por lo menos cuando uno iba al baño, las etiquetas de los productos que estaban en el baño no servían para entretenernos. Hoy está claro que nadie va al baño sin su teléfono, pero incluso hasta los momentos de intimidad como lo son esos, nosotros podríamos aprovechar de tener comunión con Dios. Dejemos el teléfono tirado un rato, dejemos nuestros aparatos que nos tienen conectados con todo menos con las personas que tenemos al lado y busquemos a aquel que está ahí presto a escuchar y a recibir nuestro clamor. Lo otro que menciona esta oración es que debe ser obligatoria, pero también debe ser, como dice ahí, lo menciona, sin desmayar. Una oración incesante, pero a la vez una oración que no se cansa, También esa expresión implica que no se desalienta. Hermanos, un autor dijo esto, hemos de orar siempre y no desfallecer hasta que la respuesta a la oración nos haga prorrumpir en himnos de alabanza. Hermanos, debemos orar conforme a la voluntad de Dios, por supuesto. No estamos hablando de una oración caprichosa. Estamos hablando de la oración conforme a la voluntad de Dios, que vamos a ver cuál era la voluntad de Dios en función a esta enseñanza. Pero no debemos descansar, no debemos dejar de orar hasta que veamos cumplido nuestra petición conforme a la voluntad de Dios y eso nos haga alabar a Dios. Ese debe ser nuestro deseo. Debemos ser incesantes, debemos ser constantes, no debemos desfallecer. Miremos a la hormiga. Cuando las hormigas visitan su casa o la mía, vemos que insistentemente van por un camino, tú le puedes limpiar, puedes echar algún producto fuerte como cloro, le borras el camino, al otro día están ahí de nuevo. Son insistentes, son persistentes, son trabajadoras. Dios nos diera a nosotros esa misma persistencia. No desfallecer, no cansarnos a la hora de esforzarnos por buscar al Señor en oración. Muchos de nosotros quizás tenemos plantas, maceteros en nuestros hogares e incluso en nuestros maceteros salen malezas
uno arranca la maleza y vuelve a salir. Dios nos diera esa persistencia a nosotros, de volver a los pies de Dios, rogar una y otra vez que Él haga su perfecta voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero nosotros, queridos, estamos en cualquier cosa, menos en eso. Luego de haber mencionado esto, el Señor Jesús comienza a narrar la parábola. Y esta parábola es interesante porque es exclusiva de Lucas. Este material únicamente lo encontramos en Lucas. En ninguna de las otras perspectivas del Evangelio nos vamos a encontrar con esta parábola. Por eso es tan importante mirar minuciosamente cada detalle, porque nos va a decir qué fue lo que el Señor Jesús quería mostrar. Cuando habla de aquí, Él presenta esta parábola, pero para algunos quizá puede ser un poco contradictoria cómo es que Dios presente la imagen de un juez injusto y lo compare con Él. Ahora, debemos entender esto como se llama técnicamente en la forma de la parábola, que es una parábola antitética. ¿Qué significa que sea una parábola antitética? Que el Señor quiere dar a conocer una realidad por medio de mostrar lo contrario. O sea, Él quiere darse a conocer mostrando todo lo contrario para definir lo que Él es. Eso es lo que se denomina una parábola antitética. Más bien nos muestra contrastes. Nos muestra una realidad cuando en realidad o en virtud quiere mostrar más bien otra. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Por medio de esta, Él está mostrando un juez y un juez que es malo. Pero Él se quiere dar a conocer como alguien que es totalmente contrario a ese juez. Y esa es la razón por la cual Él nos muestra aquí. Por tanto, cada elemento que vamos a ver dentro de esta parábola nos está mostrando lo contrario. Cuando vemos la descripción que Dios hace del juez, que el Señor Jesucristo hace del juez, Él está diciendo que Él es todo lo contrario a lo que este juez es. De la misma manera, tristemente, cuando describe la viuda y su actuar, está demostrando todo lo contrario a lo que nosotros somos. Y ese es el tirón de orejas que el Señor quiere hacer con respecto a la oración. Por eso vamos a nuestro primer punto, que es la naturaleza del que oye la petición. Fijémonos cómo era este hombre que era un juez. Dice aquí que era un juez injusto. Versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este primer elemento es fundamental. Fíjese, este juez no tenía temor de nadie, ni siquiera de Dios. La palabra ahí, griega, hace una alusión al miedo. Este hombre era tan malo que no le tenía miedo siquiera a Dios. Y el hecho de que él lo mencione, porque versículos más abajo va a decir el mismo, y aunque no temo a Dios, él mismo reconoce que no teme a Dios, está dando por sentado que él creía en Dios. Fíjese, este juez se da a conocer como alguien que no temía a Dios y en segundo lugar, alguien que no respetaba a hombre. La palabra ahí quiere decir más bien que no se arrodillaba, no reverenciaba a nadie. O sea, en otras palabras, él se creía su propio Dios. Ese era el juez injusto. Un hombre que no temía a Dios, un hombre que no consideraba y no reverenciaba a nadie, porque él era más grande que todos los demás. Él se creía Dios. Ahora, por medio de esto, vemos que este juez, como se manifiesta ahí, no tenía ningún interés o ninguna razón para hacer lo que era correcto. De manera que vemos cómo este hombre malvado estaba puesto en un lugar de prominencia, siendo que él tenía una responsabilidad. En la ley, Dios había hablado, la palabra de Dios, Él mostró en muchas oportunidades que los magistrados, aquellos que eran jueces, tenían una responsabilidad de actuar y obrar en justicia. E incluso había un llamado bien fuerte y enfático a que cada juez tenía que tener un cuidado especial de los pobres,
los huérfanos y las viudas. Este juez que está acá es todo lo contrario. Fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 22, 3. Dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, le está hablando a los magistrados. Dice, y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Dios había mandado que los jueces tenían que ser personas que actuaran conforme a la voluntad de Dios y también que actuaran con misericordia con las personas que estaban en mayor desventaja. En Isaías capítulo 1, versículo 17, dice esto, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ese era el mandato de Dios, pero vemos que este juez no tenía temor de Dios. Por tanto, no tenía ninguna responsabilidad de cumplir con ese mandato que el mismo Dios había dado. En definitiva, la viuda no era importante para este juez. Era una mujer desamparada. En aquel entonces, una viuda que no tenía hijos, que muy probablemente, de acuerdo a cómo se da la dinámica del relato, es lo que está hablando acá, una mujer viuda sin hijos. Era alguien que no tenía nada, de nada. Totalmente desamparada. No era nadie en el pueblo y, de acuerdo a lo que se nos muestra, no tenía ningún bien que ofrecer. No tenía dinero siquiera para pagarle un soborno que muy probablemente este juez estaba esperando. Y así es como se muestra este juez. Sin embargo, el juez del universo es totalmente distinto a él. Dios no obra así. Dios obra totalmente contrario a este juez. Pese a que Dios se ama a sí mismo, porque Dios se ama a sí mismo, Él en ese amor tan grande que tiene por su propio nombre, inmerecidamente otorga gracia y favor al ser humano. Él sí que tiene el poder, Él sí que tiene la autoridad para hacer lo que quiere. Sin embargo, Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo que obra conforme a la justicia. Aquí vemos el primer contraste, el juez que no temía a Dios y no se reverenció, no se arrodillaba delante de ningún hombre. Era un hombre que no cumplía con las dos partes del decálogo. Las dos tablas de la ley, los primeros 10 mandamientos, recordemos que tienen relación a la obediencia de Dios, y lo segundo tiene que ver con nuestra relación para con nuestro prójimo. Este hombre no tenía temor de Dios y tampoco respetaba al prójimo. En segundo lugar, la segunda característica que vemos aquí de este hombre, de este juez, es que él no quería que lo molestaran. Fíjense, acompáñenme el versículo 4 y el versículo 5. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez injusto no tenía respeto por nada, sin embargo, la insistencia de la mujer lo estaba aburriendo. Fíjense en eso. La NBI, la Nueva Versión Internacional, traduce así esto, dice, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Bien interesante eso. E incluso es mucho más profundo. Este juez lo que no quería era como que esta mujer ya desapareciera. Y por eso se dispone a hacerle justicia finalmente. Pero aquí hay un elemento igual importante que debemos considerar. Aquí, esa palabra que se traduce como agote la paciencia solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento griego. Y tiene relación a golpear. O sea, lo que el juez está diciendo en rigor no es, no sea que me aburra, sino no vaya a ser que ella se aburra y me pegue. Eso es lo que está diciendo el juez. Imagínese. O sea, era por temor a la mujer que tanto insistir, en un momento se le iba a colmar la paciencia, le iba a dar. Algunos estudiosos traducen esta expresión que les dije, agote la paciencia, como no sea que me ponga el ojo morado. Así lo traducen algunos. Entonces, imagínese
así este juez lo único que quería era que la mujer lo dejara de molestar. Qué distinto es nuestro Dios. Dios lo único que quiere es que nosotros le hablemos. Dios lo único que quiere es que le escuchemos. Él está cercano a todos los que le buscan. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Él está con un oído atento a escuchar nuestra oración. Como decía el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi oración. Qué distinto es nuestro Dios, queridos. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Vimos la actitud del juez e hicimos el paralelo con cómo es Dios. Pero ahora vamos a ver la actitud de quién era la mujer que estaba pidiendo. Y lo primero que nosotros vemos aquí, amados, es la insistencia de esta mujer. Lucas 18:3. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahí, esa conjugación verbal está en una manera imperfecta. ¿Qué significa eso? No que la mujer fue una vez donde él, sino que la mujer venía continuamente, constantemente delante de él y le decía, hazme justicia. Esa era la razón por la cual el juez decía, oye, esta mujer, tanto que viene que se va a aburrir y me va a pegar. Esa mujer era muy insistente, era muy importuna. En el momento que tenía, donde el juez estaba seguramente sentado en el estrado, ella iba y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Qué tremendo. Y pese a eso, vemos cómo obra este juez injusto. Él llega y para que esta mujer no lo siguiera molestando, cumple su petición y le hace justicia. Hermanos, si un juez injusto hizo justicia por la impertinencia de una mujer, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuánto más va a ser un Dios de amor por sus hijos que están orando? Hermanos, debemos ser incesantes en la oración. Dios nos escucha. Él está atento a escucharnos. Un predicador dijo una vez, la perseverancia es la gota de agua que perfora la roca. Pero nosotros no somos perseverantes en nada. Comenzamos, no, este año sí que voy a leer la Biblia. ¿Dónde llegamos? Nos aburrimos en Éxodo. Ahí no pasamos. Porque no somos perseverantes. Y si no somos perseverantes en algo tan sencillo como leer, mucho menos vamos a ser perseverantes en oración. Hermanos, es necesario que seamos perseverantes en la oración. Ahora, podríamos ciertamente aplicar a toda oración este principio. Que fuésemos perseverantes en todas nuestras peticiones, en todos nuestros ruegos delante de Dios. Pero fíjese que la petición que el Señor Jesús está hablando aquí es bastante particular. Y es ahí donde unimos esto con la temática anterior que venía hablando el Señor Jesucristo, que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Fíjese, versículo 7, Lucas 18. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí lo que el Señor Jesús está diciendo es haciendo eco del ejemplo que Él dio por medio de la oración de la mujer. ¿Qué es lo que la mujer pedía al juez? Hazme justicia, hazme justicia. Y el Señor Jesús se está refiriendo a eso, al acto de la justicia. ¿Y cuándo vamos nosotros a alcanzar la justicia plena? Cuando el Señor Jesucristo venga. Por tanto, el énfasis en la reiteración de la oración es que nosotros como su pueblo oremos diciendo, Señor, venga tu reino. Señor, que venga tu justicia. ¿Oramos así nosotros? Hay una encuesta que se hizo en el año 2014 en Estados Unidos sobre qué cosas oraban los cristianos y decía que aproximadamente el 78% oraba por los amigos, familiares o por ellos.
Dentro de esa lista de 10 elementos no existía la oración por la voluntad de Dios. Hermanos, estamos viendo que está pasando todo esto en el mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos preocupando? El Señor nos da una propuesta mucho mejor. Ocupémonos en oración, orando, pidiéndole que Él haga justicia. Y esa justicia va a ser perdurable cuando Él vuelva. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Uno de los últimos versos del libro Apocalipsis dice esto. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Por esa razón, queridos, Él concluye esta enseñanza diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque si ni siquiera oramos por nosotros, ni siquiera oramos por las personas que queremos, como deberíamos hacerlo, ¿cuánto menos oramos para que el Señor Jesucristo venga de nuevo? ¿Es nuestra oración, ven Señor Jesús? ¿Es nuestra oración, haznos justicia? El pueblo de Dios sufre en este mundo. Hay un pueblo que clama a Dios. Y cuando dice aquí, no le hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche, la palabra clamar hace una alusión a gritar. Aquellos que gritan a Él, aquellos que acuden a Él día y noche. Hermanos, debemos ser honestos y sinceros, no es nuestra oración. Ponemos muchas cosas en primer lugar en nuestra oración y nunca Él venga a tu reino. Es como que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, danos el pan de cada día. Y no oramos, venga a tu reino, que tu reino se establezca. Ese debe ser el clamor del corazón del pueblo de Dios. Pero nosotros no hacemos eso, por eso termina diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y eso es una exhortación que le está haciendo a sus discípulos. Hermanos, es una exhortación que Dios nos está haciendo a nosotros. Busquemos al Señor, oremos al Señor insistentemente, pero dentro de esa oración insistente, por todas las cosas que debemos orar, pongamos también que el Señor Jesucristo venga, que su reino se establezca, que la maldad acabe, que Él nos haga justicia. Dice ahí, en forma de pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Fíjese que uno pudiese decir, bueno, ¿se tardará en responderles? Llevamos 2000 años desde que el Señor Jesucristo se fue y todavía no responde. ¿Qué significa lo que Jesús dijo? Cuando dice se tardará, no se está refiriendo a lo instantáneo de la respuesta de la oración, sino que cuando Dios responda, todo va a pasar de golpe. Todo va a pasar de golpe. De un momento a otro va a pasar todo. Imagínense, los judíos estaban esperando al Mesías con tantas ganas que de pronto, en 30 y tantos años vino el Mesías y no se dieron cuenta. Y se cumplió todo lo que estaba profetizado con respecto a la obra de redención del ser humano. Años desde Adán esperando la promesa que Dios le dio que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Desde Génesis 3:15 esperando eso. Sin embargo, en 30 y tantos años pasó y no se dieron cuenta. Eso es lo que pasa cuando se cumpla la petición de justicia que nosotros estamos haciendo. Cuando venga el Señor Jesús, todo esto va a pasar de una manera tan rápida que no nos vamos a dar ni cuenta. El Señor así obra. Que Dios nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Que Dios nos encuentre clamando y no preocupándonos en tonteras que no importan. Que Dios nos encuentre buscando su rostro, siendo insistentes, siendo impertinentes. La viuda no tenía nada que ofrecerle al juez. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Pero nuestro Dios es totalmente distinto a ese juez injusto. Él es bondadoso, Él es bueno, Él es fiel y Él responderá ante nuestras peticiones. Hermano, ese es el llamado como iglesia
busquemos al Señor, oremos más y más, pero también tengamos un clamor, digamos como el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Que el Señor nos permita volvernos a Él, que Él nos impulse a buscarle más y más y que no dejemos de lado esto tan importante como lo es la oración. Oremos al Señor.